Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a este webinar denominado Prevención a través de medios de comunicación social. Les saluda Lorena Contreras, yo soy miembro del directorio del capítulo chileno de ISU y estamos muy contentos de poder estar hoy día con ustedes y en particular con nuestra invitada que ya tendré el honor de presentar. Es importante señalar, para quienes no se han familiarizado con nuestra organización, que ISUP es el acrónimo en inglés de la Sociedad Internacional de Profesionales de la Prevención del Uso de Sustancias y el Tratamiento de los Trastornos por Uso de Sustancias. Su propósito es conformar una comunidad de intercambio, fortalecer el aprendizaje y la formación de nosotros como profesionales, como investigadores, también los técnicos que trabajan en el ámbito del consumo de sustancias. Nosotros estamos muy orgullosos de poder estar con ustedes hoy en esta actividad y los invitamos a ingresar a nuestra página www.isub.org y ser parte de esta red para quienes todavía no lo son. Van a poder encontrar ahí muchos recursos, sobre todo de formación y actualización. Bueno, el día de hoy nos acompaña la expositora Juliana Mejía. Juliana es trabajadora social, tiene grado de magíster en antropología y actualmente es candidata a doctora en salud pública. Ella es directora de prevención en la Corporación Nuevos Rumbos de Colombia y con más de 20 años de experiencia en diversas ONGs relacionadas con investigación y prevención del consumo de sustancias y otras drogas. Ha trabajado en el desarrollo, adaptación, implementación y evaluación de programas basados en la familia y en la escuela. También ha trabajado en el diseño de campañas de comunicación para la prevención en población vulnerable, población migrante y también en el ámbito más amplio de la salud pública. Juliana también tiene experiencia en docencia y capacitación y en el trabajo colaborativo con diversas organizaciones internacionales de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Bueno, y por supuesto también es miembro del capítulo colombiano de ISU. Así que muchas gracias, Juliana, por la disposición a compartir tu experiencia y tu conocimiento con nosotros en esta red. El objetivo del webinar de hoy es conocer las principales herramientas de persuasión en el campo de la prevención basada en medios. Podrán tener un acercamiento a cómo crear mensajes persuasivos y podrán también identificar aciertos, desaciertos en la implementación de una campaña de comunicación para la prevención del uso de sustancias psicoactivas. Primero habrá una presentación y, como siempre, vamos a dar un espacio para responder sus preguntas o comentarios, ¿ya? Por lo que los invitamos a escribir sus preguntas en la sección de preguntas de la plataforma que está a la derecha de la pantalla de ustedes. Antes de empezar, es importante señalar que este seminario web se proporciona solo con fines informativos y no constituye un consejo médico o de tratamiento. Las opiniones que presentamos aquí son de las relatoras y no necesariamente las de ISU como organización. Bueno, dejo entonces con ustedes a Juliana, a la candidata a doctor Juliana Mejía, para poder compartir la presentación que tienes hoy con nosotros. Bienvenida. Gracias Lorena y muchas gracias al capítulo chileno de ISU por esta invitación a presentar hoy, creo que ya están viendo en pantalla, sobre los medios de comunicación en la prevención del uso de sustancias psicoactivas. Bueno, ya tú lo mencionaste muy bien, hoy vamos a hablar sobre por qué usar medios de comunicación para prevenir, especialmente en adolescentes. También cómo podemos ser más persuasivos a la hora de crear campañas, y no solo campañas, sino también mensajes de prevención. Y al final pues voy a presentar el ejemplo práctico con unos resultados de evaluación también para que puedan ver un poco cómo es en la vida real una campaña de prevención con ciertas características. Bueno, quiero comenzar diciendo por qué es importante o por qué realmente los medios de comunicación
son tan útiles a la hora de hacer prevención. Y es por 4 elementos básicos. El primero de ellos pues es casi que obvio, y es que se puede llegar a muchísimas personas, a un número muy alto de personas a costos muy bajos. Ahorita, además, pues antes era un poco más costoso con televisión, radio, esos eran los medios masivos de comunicación. Ahora esos medios masivos son redes sociales que todos tenemos al alcance de nuestra mano, en un celular, en un computador. Prácticamente pues se ha masificado también el uso de estas tecnologías y por eso también es muy fácil llegar a muchas más personas. También porque permite focalizar el público objetivo. Cuando nosotros identificamos qué redes sociales usan nuestras audiencias, pues podemos llevar los mensajes directamente a esas redes sociales, a esos medios específicos, a esos canales, y de esa manera se focaliza. Pues es obvio que no van a llegar solamente a esas personas específicas, a muchas más personas, pero digamos que también puede focalizarse distinto a como ocurría antes, por ejemplo, con la televisión o con el radio, que también se escuchaba, había un segmento de personas, pero realmente era también muy accesible para todos, todas las audiencias, todos los públicos. Otro elemento importante también es que reduce la estigmatización, o sea, porque estamos llegando a un público general, no estamos diciendo tú que eres esta persona que consume y la gente me está viendo, sí, yo consumo, no, sino realmente le llega el mensaje a quien pues podría tener una situación de consumo, a quien se podría prevenir, etcétera, y eso también reduce estigmatizar ciertos casos específicos. Y también porque es más fácil si se influye, o sea, si se genera una influencia sobre los líderes de opinión, porque estos cuando toman el mensaje pueden replicarlo también más fácilmente a otras personas y pues podemos llegar a ellas de una manera también efectiva y rápida. Estos son como los 4 puntos más importantes de por qué usar los medios de comunicación para hacer prevención. Pero ahora miremos un poco cuáles son esas redes sociales. Yo les mencionaba que cuando tenemos claras cuáles son las audiencias a las que queremos alcanzar, es más fácil si identificamos cuál es esa red social que usan en este momento. Sabemos que en el mundo la red social más usada es Facebook, con 3 billones de personas usándola. Muy cerca, con 2.5, está YouTube, e Instagram y WhatsApp comparten el mismo número con 2.000 millones de personas. Entonces sabemos que eso es a nivel general, que Facebook, cuando le ponemos la lupa, por ejemplo, ya vemos que Facebook no lo usan los jóvenes, sino que lo usan principalmente los adultos. Entonces, si queremos ir a adultos, que también es muy importante y sobre eso también se va a centrar parte importante de esta presentación, deberíamos estar en Facebook precisamente enviando ese mensaje a los adultos para que a su vez lo puedan distribuir a los jóvenes. Pero si queremos llegar directamente a los jóvenes, definitivamente no podríamos usar Facebook, sino que tendríamos que usar ahorita Instagram, TikTok, que ha ganado muchísima popularidad recientemente, a pesar de que está aquí en el 5º lugar, pero entre los jóvenes es realmente popular y realmente útil y acertada esa red social. Si vamos, por ejemplo, a Chile y si miramos qué está pasando en Chile, vemos que esas redes sociales, y que es algo muy similar también a lo que ocurre en Colombia, y es que WhatsApp, y en muchos países latinoamericanos, y es que WhatsApp ocupa uno de los primeros lugares de uso. Es el 94% de las personas las que usan WhatsApp, y muy pegadito está Instagram y Facebook. Esto es a nivel general, a nivel de población general. Y allí pues está la lista también de las otras redes sociales, TikTok, Facebook Messenger, algunos pues usan X, que antes se llamaba Twitter, y así hacia abajo. Esto es a nivel general, población general. Si nos vamos, por ejemplo, a los adolescentes, estos son datos de Colombia, pues lastimosamente no tengo datos de Chile, pero creo que por otros estudios que he visto también del continente pueden ser muy similares estos patrones de uso. Específicamente en adolescentes, vemos que el 87% usa diariamente redes sociales, por lo que es supremamente alto. Y cuando preguntamos cuánto tiempo usan las redes sociales cada día, vemos que el 80% usa más de 3 horas al día, sumando estas 2 últimas barras de la derecha de sus pantallas.
Eso es pues realmente muy alto, también teniendo en cuenta que son adolescentes, son niños y adolescentes, y que solamente el 25% de ellos lo hace acompañado de un adulto, ya sean profesores o padres u otros cuidadores. Entonces, realmente es bajo el acompañamiento que hay, ellos pueden ver cualquier cantidad de cosas en las redes sociales, y por eso mismo es importante poder utilizar eso que ellos hacen diariamente, que utilizan constantemente a favor, ¿sí? A favor nuestro y a favor de la prevención. Por eso, ya entrando como a al segundo punto de este webinar, es precisamente cuáles son o cómo podemos ser más persuasivos en esos mensajes, y en esos medios de comunicación que estamos usando ahora, que son principalmente redes sociales. Entonces, antes de dar unos tips mucho más concretos y muy claros, quiero mencionar dos cosas. Uno es que, dos cosas muy importantes al hacer una campaña. Uno es que es muy importante identificar una base teórica, es muy importante que haya una base teórica, muchos de ellos pueden ser, hay muchos modelos, hay muchas teorías de cambios de comportamiento, en eso los psicólogos son realmente expertos, y están también accesibles esas teorías, pero muchas de ellas comparten algo y es que son, por ejemplo, la teoría del comportamiento planeado, que es muy usada precisamente en este tipo de campañas, implica que haya unas actitudes, unas normas subjetivas, que quiere decir, para quienes no sepan, la percepción que tiene una persona sobre lo que piensan sus seres queridos, y autoeficacia, es decir, la capacidad que tiene una persona de ejecutar una acción específica. Entonces, esos tres elementos de la teoría del comportamiento planeado tienen que ver e influyen directamente en la intención de ejecutar un comportamiento. En este caso, supongamos que es la intención de consumo de sustancias, y esta a su vez marca el comportamiento. Algunas de las teorías nos hablan que puede ser, por ejemplo, la autoeficacia es directamente un predictor del comportamiento. Otras teorías nos dicen que no es tan predictora, sino que también va a influir en la intención y a su vez en el comportamiento, etcétera. Pero lo que sí es claro es que es importante basarnos en una teoría para saber qué es lo que queremos modificar. Queremos modificar actitudes, es decir, lo que la gente cree sobre el consumo de alguna sustancia. Queremos modificar la percepción de riesgo, que la gente cree que es muy inofensiva, como que no pasa nada, que no es dañina, pero realmente lo es, y eso es lo que queremos cambiar. Queremos que las personas tengan una intención firme de hacer algo, de ejecutar un comportamiento, en fin, o sea, eso es lo que nos da la base teórica, saber hacia dónde va nuestra campaña. Y otros elementos muy importantes son la audiencia y la fuente. Cuando identificamos una audiencia clara, sean adolescentes de qué edades, adolescentes que consumen, adolescentes que no consumen, que queremos evitar que consuman, que queremos que disminuyan su consumo, etcétera. O sea, es decir, está bien definido el comportamiento con la audiencia. Y la fuente. Voy a detenerme en la fuente un poco más adelante, pero también identificar una buena fuente puede ser clave en el éxito de una campaña o en el éxito de un mensaje. Bueno, ya dentro de estos tips que les puedo dar para crear unas buenas campañas de comunicación y además crear unos buenos mensajes cuando realmente no están de pronto los recursos para crear una campaña como con todas las de la ley, que quiere decir de pronto varios materiales, diferentes mensajes, organizados adecuadamente en esta población o en esta otra, etcétera, sino que simplemente tenemos que enviar un mensaje y queremos hacerlo porque ahora es muy fácil hacer mensajes en redes sociales, postear algo en Instagram, hacer un reel en la misma red social que se comparte en otras redes sociales, etcétera. Pues es útil también tener en cuenta esta información que muchas veces, y que de pronto a algunos de ustedes les va a parecer como sentido común, pero realmente no lo es. A muchas personas no lo ven tan obvio y no ven que sea importante y que sea necesario, y por eso muchas veces encontramos campañas y encontramos mensajes con estos errores, con estos tipos de errores que realmente afectan. Y no solamente afectan el mensaje que estoy dando, sino que afectan la fuente y toda la información que de allí salga.
Entonces, realmente lo primero es usar información objetiva. O sea, es importante que la información que nosotros estamos enviando sea precisa, sea relevante. Ahorita es mucho más fácil que hace unos años realmente darse cuenta si algo era real o no, porque ahora tenemos las fuentes de información allí en Internet y es muy fácil saberlo. Entonces, cuando yo no utilizo una información objetiva, sino que utilizo algo, por ejemplo, exagerado, que también es la segunda idea, y es no exagerar las consecuencias que pueden ocurrir. Y cuando la información que yo doy precisamente se va hacia lo peor que podría pasar, que le sucede solamente a unas cuantas personas, pues estoy haciendo que la persona no confíe en toda la información que yo doy. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, y puede pasar que por el consumo de ciertas sustancias, muchas personas pierdan la vida, generen sobredosis, etcétera, pero si eso no es lo común, sino que es algo simplemente sucede muy de vez en cuando, lo lógico y lo mejor es que yo no lo plantee como el mensaje central, sino que lo plantee cuando ya estoy en otro momento de la campaña o cuando ya vaya mucho, cuando yo pido que profundicen en la campaña y que pongan una fuente para poder consultar las personas por sí mismas, pues entonces puede salir eso. Pero el mensaje central definitivamente no puede ser esa exageración o esa información que no es objetiva. Muchas veces también eso resta total credibilidad. Entonces dicen, ay, pero estos están exagerando, ya mejor no los vuelvo a escuchar, ya no los vuelvo a ver, voy a dejar de seguir estas redes porque están exagerando. Entonces realmente lo que hacen es que pues se desacredite la fuente y se desacredite realmente el mensaje que yo quiero dar. También acá es importante, acá de nada sirve, por ejemplo, decirle a un joven que puede morir por fumar, que puede morir en 20, 30 años por fumar. Para un joven, 10 años, 5 años ya es una eternidad, o sea, ya es demasiado a largo plazo porque ellos además se creen inmortales, ¿no? Entonces, realmente hablarles de algo que le va a suceder en más de 5 años definitivamente no tiene sentido. Entonces, para los jóvenes, por ejemplo, también es importante enfatizar en esos efectos sociales, no en esos mensajes de salud a largo plazo, no en esos riesgos que pueden correr a largo plazo, ni con las consecuencias que pueden sufrir, sino los efectos sociales. A un joven le interesa mucho más su apariencia, le interesa más el saber que por consumir una sustancia va a tener mal aliento, o va a perder lozanía en su piel, o el pelo se le va a arruinar, etcétera. Este tipo de efectos son súper efectivos en jóvenes cuando son reales. Acá la clave es que sea real, es decir, usar información objetiva, no exagerar esas consecuencias y realmente pues hacer énfasis en esos efectos sociales cuando estamos hablando de jóvenes. Cuando estamos hablando con adultos puede ser diferente, ya sí podemos hablar de salud, podemos hablar de incluso algunas situaciones que ellos ya hayan vivido, que ellos ya hayan sufrido, y eso también va a ser efectivo. Pero con jóvenes realmente son los efectos sociales los que van a marcar la pauta. El sentido del humor en todas las edades, eso es clave también. El sentido del humor va a engancharle a la persona para informarse, para estar atenta a lo que están diciendo allí, va a disminuir la resistencia que ya genera una información como estas. Entonces, el sentido del humor realmente es muy ganador en el momento de hacer campañas. No es tan fácil, pero cuando se logra, tiene mucho efecto positivo. Aquí también es importante, que ya les dije que iba a hablar de la fuente, y es que las fuentes, o sea, las personas que están dando el mensaje, tengan unas características agradables, que sean atractivas para la cultura. No estoy diciendo que tienen que ser personas bonitas, sino realmente que se genere una familiaridad con eso que yo estoy viendo. Muchas veces muchos mensajes, por ejemplo, de situaciones agradables también atrae y son muy efectivos. Esas personas también que son dignas de confianza. Acá es muy común, por ejemplo, que las fuentes sean deportistas, o sean estrellas de rock, o sean estrellas de pop, o que sean algún artista que de pronto su pasado no fue tan confiable, y cuando los ponemos a que den un mensaje, pues realmente dan un mensaje ambiguo,
Es decir, si me están diciendo que yo debo evitar el consumo de ciertas sustancias, que yo debo tener unos comportamientos saludables, y esta persona tuvo un pasado que consumió todo lo que quiso, casi se sale del equipo en el que estaba jugando, tuvo una cantidad de dificultades, pero como es famoso, pues está dándome esa información, genera una ambivalencia que no es muy buena en comunicación. Entonces, una persona digna de confianza. Por ejemplo, una persona, sí se pueden utilizar personas famosas, pero hay que verificar muy bien su pasado, que de pronto no tengan escándalos o situaciones de esas, porque también va a desacreditar todo el mensaje que se está dando. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de salud para personas adultas o personas que ya tienen un consumo, estamos precisamente pensando en que puedan de pronto disminuir o eliminar el consumo de alguna sustancia. Cuando el mensaje lo da un médico reconocido y confiable, pues es mucho mejor que si simplemente dice es una persona X que poco conocen la que da el mensaje. Así sea una persona agradable, así sea una persona familiar, cuando es una persona que genera más confianza en lo que está diciendo, es mucho mejor. Por eso es importante también poner, por ejemplo, en los pósters o en el mensaje que se dé, quién lo dice, la fuente, en qué estudio se presentó. Ahora es muy común escuchar, la ciencia dice que tal cosa y tal otra, pero ¿qué es la ciencia? ¿En qué estudio está? ¿Cómo se hizo ese estudio? ¿En qué condiciones? Etcétera, para poder entender un poco más y para poder ser más creíble. Usar un marco positivo para los mensajes. Los marcos positivos son útiles para todas las audiencias, para todos los mensajes, y un marco positivo quiere decir los mensajes de ganancia, es decir, uno que gana por tener un comportamiento. ¿Qué cosas positivas pueden suceder si se deja un comportamiento? Distinto a los mensajes de pérdida. Los mensajes de pérdida son que pierdes si tú tienes un comportamiento. Puede ser el mismo mensaje, obviamente con ajustes, pero el marco positivo va a generar también un efecto positivo para hacer un cambio. Esto no quiere decir que el mensaje de pérdida no sea también bueno, pero cuando no sabemos, y es bueno, por ejemplo, cuando son también adultos que ya llevan un comportamiento durante mucho tiempo y saben que pueden perder cosas porque les ha pasado, pérdida de memoria, pérdida de pronto de calidad de sueño, etcétera, y saben que ya les ha pasado, entonces el de pérdida les va a generar también un efecto importante. Pero cuando yo no sé muy bien cuál marco usar, porque no conozco muy bien la población, lo mejor es irse por un marco positivo. Esto está también, el de no intentar asustar o amenazar con los mensajes, está muy relacionado con la exageración. Cuando yo veo algo y un mensaje o una foto en un póster que me desagrada, yo tiendo a eliminar, a quitar la mirada de él y a evitar verlo. Entonces tampoco voy a ponerle cuidado al mensaje, no me va a interesar el mensaje. Entonces, cuando un mensaje asusta o amenaza, realmente hace que se pierda el interés del mensaje como tal. Algo muy clave, y es evitar los mensajes controladores, el típico solo di no a las drogas, etcétera, es un mensaje controlador, porque las personas también desde su psicología tienen la tendencia a hacer lo opuesto a lo que me están indicando hacer. Deja de fumar, ¿y por qué voy a dejar de fumar? ¿No? Eso es lo que va a decir la persona, ¿no? ¿Y yo por qué voy a dejar de fumar? Pues no, no voy a dejar de fumar, ¿no? Antes esos mensajes controladores pueden también ser un reto para los jóvenes, pueden verlos como retos, ay, ¿qué me va a pasar eso? ¿Que yo tengo que dejar de fumar para que me pase algo positivo? No, yo voy a fumar y ya van a ver que igual eso no me va a pasar, ¿sí? Entonces puede suceder ciertas cosas que pueden ser opuestas. En lugar de estos mensajes controladores como no hagas, no consumas, no fumes, no tal cosa, es importante darles el control a las personas y decirles, estos son los hechos, tú decides. Cuando termina la frase con tú decides, es tu decisión. Tu opinión cuenta. Ese tipo de situaciones que finalmente les están dando el control a las personas son mucho más efectivos en los que yo creo el control hacia ellos, ¿sí? Que les estoy diciendo exactamente qué hacer y cómo hacer. Esos realmente son realmente de los que menos efecto tienen en prevención. Y por último, pero no menos importante, es enlazar los programas
por último en la diapositiva, ¿no? Es enlazar los programas de prevención y tratamiento existentes con la campaña. Esos mensajes que los enlazan. El objetivo de una campaña es amplificar los resultados o amplificar esos efectos que yo quiero encontrar en un programa, ya sea de prevención, de tratamiento, de lo que sea, y pues la campaña lo que hace es reforzarlo, difundirlo, ampliarlo a otras poblaciones, de pronto en otros territorios, en otras situaciones que podrían también servir o ser útiles, y por eso también es importante que esos mensajes, porque no sabemos también a quién va a llegar el mensaje específicamente, quiero que sea en esta población y por eso yo adecuo la audiencia, la red social, incluso lo puedo segmentar y decir que sea solamente para adultos de tal a tal edad, pero si de pronto un adulto lo ve y se relaciona con un programa de prevención, pues realmente va a tener también un efecto mayor si, por ejemplo, tuviera que recurrir a un programa o recurrir a ese programa de prevención. Entonces, cuando está enlazado ese programa es cuando la campaña realmente tiene muchísimo más éxito que si solamente se entrega una campaña, porque la campaña por lo general va a entregar información. Así yo me centre o así yo quiera que cambiar actitudes o cambiar la percepción de riesgo, etcétera, se hace a través de información. Entonces, si está obviamente soportado con un programa, va a ser también mucho más potente el efecto. Y esto todo me lleva a mencionarles y a decirles, y es algo que yo he estado ya analizando y hablando en los últimos meses cuando me han invitado a hablar sobre esto, y es que los mensajes en América Latina o realmente los mensajes diferenciadores en América Latina serían dirigidos a la familia, cuando para nosotros en América Latina, y es un rasgo muy particular y muy importante para nosotros, y es que la familia es muy importante. Nosotros escuchamos todo el tiempo a la familia, hablamos con la familia todo el tiempo. Yo, por ejemplo, no vivo en mi ciudad de origen y hablo con mi mamá todos los días. Y esto no es un patrón aislado, realmente es un patrón que siguen muchas personas porque la familia es importante, saber de ellas, cómo están, preguntarles la opinión en muchas cosas, dar la opinión en otras, así uno diga, qué pereza que me estén dando esta opinión, pero para nosotros eso es importante. Por eso cuando los mensajes están dirigidos a la familia en América Latina, pueden tener realmente un impacto muy grande. Nosotros tenemos un vínculo muy fuerte con toda nuestra familia, no solamente con nuestra familia más cercana, sino con nuestra familia extensa, tíos, primos, abuelos. Y por eso también esos mensajes pueden ir dirigidos a la familia. Y me refiero a la familia porque también hay una estrategia en comunicación que es enviar esos mensajes a las familias para que la familia lo haga de una manera mucho más personalizada con sus hijos. Cuando uno envía un mensaje masivo a un adolescente o a un joven, siempre tiene problemas, porque puede ser mucha información para su edad o muy poca información y necesitaba de pronto algo más para tomar una decisión. Entonces, realmente es muy difícil regularlo para el adolescente. Pero para la familia siempre está ansiosa de saber cosas, de saber, porque también ellos lo que dicen cuando hablamos con las familias es que mi hijo sabe más que yo, entonces mejor yo no hablo del tema. Pero cuando la familia y el mensaje va dirigido a la familia y les decimos, es que es tan sencillo como hay que establecer reglas y normas con respecto al consumo en su hogar. ¿Sabía eso? Por ejemplo, su hijo sabe si es posible o no fumar marihuana en su casa y todos dicen, ay no, pues es que obvio él sabe que no, pero usted se lo ha dicho, lo ha hecho explícito. No, pero él debe saber que no, ¿sí? Ya empiezan a dudar, ¿no? Ya, primero dicen, saben que no, luego dicen, no, él debe saber que no. Esto es solamente con marihuana, que es ilegal en muchos países, pero por ejemplo, cuando vamos al alcohol, el alcohol también, dicen, pero yo tengo que establecer unas reglas sobre eso, tengo que hablar de eso, y cómo lo hago, y si me preguntan más, y yo qué hago si no sé, en fin, muchas cosas. Entonces, cuando el mensaje va dirigido a la familia, es importante que haya un mensaje claro de qué decir y cómo decirlo, ¿sí? Porque no podemos decirle, sí, establezca las reglas, pero ¿cómo las establece? Obviamente eso es mucho más fácil si desde pequeño lo hace y se establece un patrón de establecimiento de reglas a medida que van creciendo las personas acordes a su edad, los hijos, ¿no? Acordes a su edad, acordes a
a su estilo de vida, etcétera, y eso va a ser mucho más efectivo allí, pero hay familias que no lo tienen, y es importante decirles también, es importante decirles que vapear, por ejemplo, nos hemos encontrado también en actividades que hemos hecho con familias aquí en Colombia, que los padres no saben o no tenían ni idea que tenía tantos riesgos los vapeadores, los cigarrillos electrónicos y los vapeadores. Y cuando uno les da la información de que son peligrosos y les explica por qué y cómo abordar el tema con los hijos, realmente se notan los cambios. Entonces, cuando una familia, cuando un adulto ve en la red social información sobre eso, y cómo decirlo y cómo abordarlo, pues obviamente va a hacer la labor preventiva desde el hogar, que es desde donde siempre se espera que se haga, ¿no? O desde desde el ideal, desde donde se debe hacer prevención. No solamente se debe hacer en la escuela porque los jóvenes están allí, sino la familia es la que debe empezar. Obviamente soportado por los demás, ¿no? Por la escuela, por la comunidad, por los mismos pares y los mismos amigos de los jóvenes. Entonces, este es como un elemento central que quisiera que tuvieran también allí y es esos mensajes dirigidos a la familia, sobre todo en contextos como los nuestros, que es donde la familia también juega un rol muy importante. Bueno, y ya mi última parte de la presentación, quiero contarles sobre el proyecto Escala. Este proyecto Escala fue una campaña que se hizo en Colombia a raíz de un proyecto que era el escalamiento de la prevención y el manejo de trastornos por uso de alcohol en América Latina, que se hizo como parte de un proyecto de la Comisión Europea entre el 2017 y el 2021 y cuyo objetivo era abordar el problema de uso de alcohol y depresión comórbida en 3 países de América Latina, en México, Perú y Colombia. Cada proyecto, cada país tenía la posibilidad de hacer su propia campaña de prevención y nosotros hicimos precisamente porque vimos ciertas dificultades en las personas al momento de hablar sobre el alcohol y sobre los problemas que podían tener, y la enfocamos precisamente a incrementar la asistencia en los centros para hablar sobre problemas de alcohol, incrementar también la disposición a hablar sobre el consumo con un profesional de la salud, que no es tampoco tan común en Colombia, y a incrementar el conocimiento sobre los riesgos del uso de alcohol. La teoría, utilizamos 2 teorías, una fue la teoría del comportamiento planeado como base, y la otra fue una estrategia persuasiva de ganancia-pérdida, que yo les mencionaba que si no sé bien la población y no la conozco, pues es mejor usarlos de ganancia, siempre el enfoque positivo, pero acá teníamos muy clara cuál era la población y por eso pudimos utilizar el de ganancia-pérdida. Esta fue una campaña completa, fue una campaña que tuvo 9 pósters ubicados en las salas de espera de los centros de atención en salud, porque era dentro del centro de atención en salud, en los consultorios de los médicos, bueno, en ciertas partes estratégicas de esta región y de estos centros de atención en salud. Tuvimos 8 videos que se proyectaban en las salas de espera, eran videos cortos, videos con audio, porque también nos dimos cuenta que había muchos adultos mayores que se les dificultaba el audio, entonces también poníamos un subtítulo grande para que ellos pudieran verlo. 2 píldoras informativas donde 2 médicos muy reconocidos de los centros de atención en salud hablaban sobre la importancia del proyecto y sobre por qué tamizar sobre el proyecto sobre alcohol, y había un mensaje para llamada en espera cuando uno llama a pedir una cita, entonces uno dice, mientras a uno le dan mientras esperan a que uno, a darle la cita y a buscar en la agenda, uno escuchaba el mensaje diciendo como si de pronto has tenido problemas de memoria, de sueño, o si no sabes bien sobre tu consumo de alcohol, si alguien de pronto te ha dicho que debes disminuir tu consumo, en fin, había pues un mensaje mucho más concreto. Habla con tu médico sobre el consumo de alcohol o de pide una cita ya con los médicos participantes, bueno, en fin. Entonces también eso era una opción para que ellos pudieran hablar sobre el alcohol. Estos son unos ejemplos
de los pósters que diseñamos, se diseñaron, entonces acá están los logos, acá en la parte de abajo están los logos. Bueno, primero el logo inicial que está en la parte superior izquierda, de Scala, del proyecto Scala. En la parte inferior los logos de las instituciones participantes. En el primero estaba el de Nuevos Rumbos, que es una ONG de Colombia que trabaja precisamente sobre consumo de alcohol y otras sustancias y otros problemas socialmente relevantes, pero es muy fuerte en prevención del consumo. Estaba el logo del hospital en el que estábamos en los centros de atención en salud, el logo de la Organización de México, que fue el Instituto Nacional de Psiquiatría, y el logo de la Organización de Perú, que era la Universidad Cayetano Heredia, más el logo de la Comisión Europea. Todo esto para hablar de la fuente y para que tuviera la credibilidad. Teníamos un hashtag, no solamente acá, sino también en redes sociales, de en alcohol menos es más. Y teníamos un lema y era cuando hablamos sobre alcohol, menos es más. Teníamos el mensaje como tal, teníamos algo clave y era busca al profesional de la salud identificado con este botón, porque no podíamos correr el riesgo de que alguien que viera el mensaje fuera a hablar con el médico y el médico no estuviera capacitado para eso, porque no todos los médicos de los centros de atención estaban participando. Entonces simplemente busca al profesional identificado con el botón, hicimos unos botones que ellos tenían sobre, este era el botón, pregúntame sobre tu consumo de alcohol, proyecto Scala, y algo clave que debe tener también todo mensaje es, para mayor información visite las páginas, ¿no? Entonces estaba scalaproject.eu y nuevosrumbos.org. Esto lo tenían todas las piezas, pósters, videos, todo lo que presentamos siempre tenía estos elementos. Acá, por ejemplo, hablamos en este segundo póster, hablamos sobre las normas sociales, es decir, cuántas personas realmente consumen alcohol, mantener un estilo de vida saludable, y se parte del 62% de las personas que está en bajo riesgo por uso de alcohol. Todo el mundo decía, pero es que todo el mundo toma y eso, todo el mundo tiene algún problema por eso. No, no es todo el mundo, sino solamente una parte. Estas son otras, por ejemplo, una cita médica de rutina puede ayudar a detectar signos de cáncer asociados al consumo de alcohol, habla con tu doctor. Acá también, porque como muchos eran adultos que ya tenían problemas de memoria, de sueño, también pues podría deberse a un consumo abusivo de alcohol, y pues también era importante hablar con ellos, entonces eso lo dejamos allí. Los mensajes los sacamos de grupos focales que hicimos con pacientes, con personas, con usuarios de estos centros de atención, para poder identificar esas actitudes, esas creencias que tenían, algunos problemas que les generaba el consumo de alcohol. Creo que acá no mencioné algo importante de los pósters, y es el teléfono. Acá estaba el teléfono en la parte inferior del póster, con los horarios en los que atendía el call center. Estos son partes de los videos que también desarrollamos. Eso era parte también del material que ellos veían en Scala. Entonces, cuando veían el video con el material que ya les habían entregado, o el póster, entonces también generaba interés en las personas sobre el proyecto. Las píldoras informativas, este era un médico también de uno de los centros de atención de la región donde estábamos. Y ya por último les voy a hablar un poco sobre los resultados de la evaluación que obtuvimos de esta campaña para prevenir el abuso de alcohol. Y es que, bueno, hicimos varias preguntas, simplemente acá voy a mencionar cuáles fueron esas pues, preguntas más importantes, y es que si se había dado cuenta de campañas relacionadas con pósters, videos u otra información, volantes, sobre el consumo de alcohol en los últimos 6 meses. Entonces teníamos un grupo experimental, un grupo control. El grupo experimental era donde estábamos haciendo todas las acciones del proyecto Scala, es decir, la capacitación a los profesionales, el tamizaje, los videos, toda la campaña, etcétera. Y el grupo control solamente tenía los folletos que se entregaban y no hubo ninguna capacitación. Pero si el profesional de la salud, al tener el folleto, decía, me interesa, se lo voy a aplicar al paciente, lo podía hacer. Este fue el grupo control. Y tampoco se presentó en la campaña. Entonces, simplemente se preguntaba si había si se había dado cuenta de eso. El grupo experimental, el 51% dijo sí. En el grupo control,
solo el 34% dijo sí. Bueno, al preguntarle sobre si hablar con su doctor sobre el consumo lo hacía sentir seguro, el grupo experimental tuvo un mayor número de personas que tenían mayor seguridad, y en ambos grupos, tanto experimental y control, lo veían como importante hablar con el doctor sobre su consumo de alcohol, pues como parte de la rutina del doctor. Al preguntarle si su médico debería preguntarles cuánto beben, ambos grupos pues percibieron ese papel preventivo de los profesionales de la salud con también medidas muy similares. Los resultados, vimos que las mujeres tenían un mayor conocimiento sobre las consecuencias del alcohol y una baja aceptabilidad para consumir alcohol, mientras que los hombres, completamente inverso, tenían menores niveles de conocimiento y mayores niveles de aceptabilidad para el consumo de alcohol. Entonces, a mayor conocimiento, menor aceptabilidad y viceversa. Y ya como conclusiones de este ejercicio que les menciono, es que la diferencia fue pequeña, fueron 100 personas en grupo control, 100 personas en grupo experimental, y las diferencias de los resultados fueron realmente, pues fueron pequeños. Sin embargo, hubo una mayor disposición a hablar sobre el consumo de alcohol de las personas que estaban en el grupo experimental, así también como un mayor conocimiento y una identificación de riesgos de alcohol en el grupo experimental. También el grupo experimental percibió importante hablar con un médico o un profesional de la salud, un poco más que el grupo control, y las personas que fueron expuestas a la campaña, identificaron con mayor frecuencia anuncios o mensajes relacionados con la prevención del consumo de alcohol. Realmente lo que nosotros vemos en este ejercicio, es que, y lo que también he mencionado en otras oportunidades, es que puede que el objetivo de la campaña no solamente sea cambiar un comportamiento, que realmente es lo más importante, ¿no? Cambiar un comportamiento, pero hay unos pasos que también se tienen que seguir para cambiar ese comportamiento, y las campañas nos pueden ayudar a esos pasos. Por ejemplo, para nosotros el proyecto como tal era claro que era disminuir el abuso de alcohol, pero la campaña lo que hizo fue incrementar también que las personas asistieran al centro de atención en salud, hablaran con el doctor, estuvieran más dispuestas a hablar también sobre el tema, y todos esos pasos obviamente llevan también al cambio del comportamiento. Bueno, creo que ya estoy pasada unos minuticos, estoy justo a tiempo. Pues muchas gracias, y estoy atenta a cualquier comentario que quieran también hacer. No, todo bien, Juliana, muchas gracias. Dan ganas de seguir escuchando más detalles sobre todo del estudio. Y estaba mirando algunas preguntas, comentarios, pero a mí me surgen algunas. Yo igual invito a los asistentes a hacer sus preguntas y a escribirlas en el chat, ya sea en la sección preguntas o también en el chat puede ser. Voy a chequear ahora el chat. Ok. Bien. Bueno, mira, Juliana, nuevamente muchas gracias por tu presentación, y quería hacerte una pregunta. Digamos, hay preguntas como digamos, a lo largo de todos los temas que fuiste abordando, que fue bien variado, digamos, interesante. Primero, quería algunos temas que tomaste al principio. ¿Cómo ves tú, digamos, cuáles podrían ser las recomendaciones respecto, si es posible o no, involucrar a estudiantes o jóvenes como gestores también de estas campañas, del uso digamos, del diseño de intervenciones preventivas a través de medios de comunicación? Entendemos jóvenes que no están, digamos, no son profesionales, no están capacitados necesariamente en estos temas. Bueno, yo creo que es necesario capacitarlos, o sea, yo creo que tienen mucho potencial. La prevención con pares funciona, la prevención se ha sustentado que funciona, pero funciona no cuando ellos entregan lo que creen, sino cuando realmente hay un soporte atrás y hay un apoyo atrás.
Entonces, yo creo que es clave realmente no dejarlas hacer la prevención simplemente como ellos creen que que se puede hacer, sino que realmente haya una institución o haya una persona conocedora del tema que lo esté apoyando ese proceso. Entre jóvenes realmente funciona muy bien. Las redes sociales también son muy útiles, por ejemplo, cuando son los jóvenes los que entregan el mensaje. Yo, de hecho, recomendaría que si el mensaje va para jóvenes, sea una de las fuentes, no la única, pero una de las fuentes puede ser un joven un poco mayor que él, o un poco mayor al grupo de que quiero abordar. Obviamente apoyado y soportado por una institución que sepa o por un profesional que tenga un conocimiento sobre prevención. Mira, o sea, por ejemplo, si es una campaña orientada a estudiantes de primer año de educación superior, digamos, tú sugieres que sea alguien con unos años más, un estudiante de último año, una cosa así. Sí, algo así, porque se escuchan más. O sea, una persona, un joven, por ejemplo, de los primeros años, no va a escuchar a alguien de la misma manera, o sea, no van a escuchar tanto a un joven de su mismo nivel, sino un poco mayor. Simplemente como para poder generar mayor credibilidad en el mensaje. Claro, sí, estaba pensando que mientras mayor también tiene como más experiencia en lo que ellos están empezando a vivir o en lo que están viviendo. Interesante. Interesante lo que dices porque en el fondo entiendo que debiese ser invitar a jóvenes, pero tener detrás un trabajo como más profesionalizado, ¿no? De personas que puedan definir un modelo, un poco cumplir los requisitos, que sepan esto que tú transmites como importante, la población, el modelo explicativo, las variables a intervenir y Sí, las cualidades del mensaje, sí, ¿no? ¿Cierto? No solo que ellos hagan algo. claro, claro. Creo que me Parece fui. que nos congelamos un poco. Sí, no, pero estamos bien ahora, sí. Ok. Sí, sí, definitivamente. Además, porque la prevención requiere un estudio, o sea, no es solamente como a veces se piensa en el sentido común, ¿no? de simplemente voy a hacer este deporte para prevenir, ¿no? Puede que en un momento sea preventivo, ¿no? Es decir, la adecuada utilización del tiempo libre puede servir, pero cuando hay unos elementos mucho más teóricos, mucho más pues, de la experiencia y desde los estudios, pues obviamente va a ser mucho más efectivo. Claro, como más también guiarse por la prevención basada en la evidencia, por ese conocimiento. Exacto. Bien, muchas gracias. Mira, hay una pregunta de Magda Rendón. Dice, ¿cuál sería, bueno, agradece el webinar, excelente sesión, dice, te envía felicitaciones. Dice, ¿cuál sería la clave para guiar a que los estudiantes ubiquen problemas a tratar en su comunidad? Bueno, no sé si pudiera ampliar un Este, poco. sí, yo pienso, no sé si interpreto bien, Magda, si no, por favor, escribe ahí en el chat nuevamente, en las preguntas. Me da la impresión que es cómo ellos podrían detectar problemas, me imagino, que sean relevantes para su comunidad. Los, Como los estrategias, tal vez, algo así. Yo creo que sí. Yo diría que los jóvenes son claves en la prevención comunitaria, porque son los jóvenes quienes conocen a los otros jóvenes, quienes saben en dónde consumen, qué mezclas están haciendo. Obviamente para eso es muy importante también tener una evaluación epidemiológica, es decir, saber cómo de pronto qué se está consumiendo en el territorio, cuáles son los grados escolares, son los escolarizados o los no escolarizados, etcétera, qué edades específicas, pero también el apoyo cualitativo que un joven pueda decir es clave. Entonces yo creo que involucrarlos en la prevención es un elemento importante, Mm, pero obviamente acompañados siempre de alguien, ¿no? Pero tener esa información de ellos y también la manera como se expresan con los otros jóvenes, cómo llegan, tiene muchísimo impacto. Mucho más que simplemente un adulto, porque suena como un adulto dando un consejo. No, cuando es un joven, no es el joven dando un consejo, sino contándome su experiencia. No puedo aprender mm, de su experiencia cuando soy joven. Entonces, es así como debería centrarse sobre todo. ok, bien. Estaba pensando, Juliana, lo que referías es como partir a partir, digamos, sí, a partir de como un diagnóstico de la situación, de ese grupo al cual uno quiere llegar, ¿no es cierto? Estaba pensando, tú decías, ¿no es cierto?, estudios epidemiológicos, saber cuál es la prevalencia, tal vez los factores asociados,
pero también durante la presentación hablaste de algunos modelos como la teoría de la acción planificada. Y mencionabas actitudes, mencionaste autoeficacia. ¿Eso también se debería incorporar en el levantamiento de información inicial? Mira, cuando tú haces una campaña es útil saber cuáles son esos niveles, ¿no? O sea, es decir, si yo voy a trabajar con una población específica en esos temas para efectos de evaluación, eso es útil saberlo, o sea, es decir, es útil saber realmente qué actitudes están dando en este momento. No voy a medirlos con algo cuantitativo, pero sí es importante entenderlos desde la mirada de los jóvenes. Allí también por eso los jóvenes son claves en el momento de la planeación, de una campaña, de una prevención, de un programa de prevención, de lo que sea, porque es importante saber, uno tiene una idea muy distinta a la que pueden tener un joven en un territorio. Entonces es como realmente compaginar esas ideas que uno tiene desde la teoría con lo que está en este momento actualmente circulando en la información de los jóvenes. Los jóvenes, por ejemplo, vapean porque dicen que no tienen nicotina. Entonces yo vapeo relajado por eso. Entonces es importante para nosotros que estamos haciendo prevención saber qué es lo que piensan los jóvenes. O hay otros que dicen, no, yo sí sé que tiene nicotina y realmente lo consumimos por la nicotina, ¿sí? Por ejemplo, simplemente para dar ejemplos. Entonces, saber cómo, para yo poder elaborar el mensaje, saber qué están pensando los jóvenes para yo elaborar el mensaje es clave, súper clave. O sea, sin un grupo focal, sin algo, lanzar una campaña es casi que condenarla al fracaso. Ok, bien, bien. Mira, aquí hay una pregunta, Juliana, respecto de cuál es el criterio para seleccionar imágenes. En relación a eso, yo sumo otra pregunta que tiene que ver con, bueno, tú lo mencionaste un poco en escala, que sería cómo seleccionar imágenes y cómo construir los mensajes. Porque ahí cada imagen, cada póster tenía un mensaje central, ¿no es cierto? Y también mencionaste antes como que tiene que ser positivo, no tiene que ser no sé. Entonces, un poco que nos cuentes cómo se hace ese proceso de construir el póster, de seleccionar imágenes, porque no es solo un marketing, entiendo, ¿no? Deben haber otras claves ahí. Claro. ¿Cómo es el proceso? Bueno, yo aquí me voy a remitir al modelo EQUIP, que fue creado por el doctor William Craino en la Universidad de Claremont, en Estados Unidos. Fue el doctor William Craino principalmente, pero también con algunos de sus colegas. Y el modelo EQUIP, porque el modelo EQUIP lo que me hace es, precisamente me organiza el mensaje. Entonces, lo primero es enganchar. Entonces, tengo que hacer algo que me enganche. Una frase, algo chistoso, o simplemente una imagen llamativa, etcétera. Cuestionar. Lo ideal es hacer una pregunta para que la gente diga, ve, no has pensado en eso. Por ejemplo, de los problemas de sueño y de memoria recientemente, socavar. Luego sigue en el modelo de en inglés, el modelo de pero la U significa socavar, es decir, decirle a la persona como minimizar un poco esa idea que esa persona tiene. Entonces, es decir, por ejemplo, has tenido problemas de sueño y de memoria, consulta con un profesional de la salud sobre tu consumo de alcohol. Entonces yo digo, ok, o sea que puede ser por una situación de alcohol. Informar, el tanto por ciento, por ejemplo, de las personas no consume alcohol, pues estoy simplemente informando. O, por ejemplo, los vapeadores contienen elementos cancerígenos como el propilenglicol o el diacetil o lo que sea, pues entonces también estoy informando. Y persuadir. Persuadir tiene el elemento de enganchar, de hacer que la persona tome una decisión. Entonces, consulta con tu profesional de salud. Tú decides, toma la decisión, en fin, o sea, como poner a la persona también, darle el control a la persona. Entonces, ese modelo de pero que lo pueden buscar precisamente por el... Creo que hay una dificultad en sonido. ¿Sí? Sí, se congeló un poco, no pude entender lo último que mencionaste. Ok. El AP,
O, Sí, o- había una... Sí. bueno, y la P de equip es persuadir, que Ah, quiere no, sí, decir, persuadir. Sí, listo, sí, ok, sí, eso entonces lo sí escuché. me lo escucharon. Y simplemente, si quieren, si quieren un poco más sobre eso, no lo hice en la presentación, pero si quieren, pues igual pueden consultar sobre esto con el doctor, buscar de pronto en internet el modelo, que yo creo que aparece allí también, y es así, así se crea el mensaje, ¿no? O sea, esa es una de las maneras, de las formas de crear el mensaje. Las imágenes es clave que sean positivas, o sea, el marco positivo es para todo. La idea no es que sea una imagen que genere miedo, que genere desagrado, que sean personas o enseñando la conducta, ¿no? Si una persona que no sabe, por ejemplo, que cierta sustancia se inyecta y yo le digo, no consumas esto porque, y le muestro ahí la foto inyectándose, pues estoy también dando pistas de cómo se hace. Así que también evitar eso, o sea, mostrar cómo se ejecuta el comportamiento como tal. Entonces, por lo Comportamiento general, de son riesgo, positivas. Dime. claro. Sí, el comportamiento de riesgo, entiendo, ¿no? Es- Claro. Bien, gracias. Y ya una última pregunta porque se nos ha pasado súper rápido el tiempo. Tú mencionaste, Juliana, que era importante que las campañas comunicacionales estuvieran ligadas a otros programas de prevención y tratamiento, como digamos, en el fondo un sistema que sea coherente, ¿no? Ok. Y un poco tú también lo mostrabas, ¿no es cierto? Me dio la impresión que el estudio era la campaña asociada a una intervención para reducir el consumo. No sí. pudiera decir ahí más prevención indicada o puerta de entrada al tratamiento. ¿Qué, qué, Ahí yo planteo cuáles son los desafíos, Juliana, desde tu experiencia y conocimiento respecto de que muchas veces las campañas, por lo menos en nuestro país, las campañas preventivas que se han usado en algunos medios digamos, de comunicación, no necesariamente vienen, por ejemplo, de la agencia local de drogas, que podría tener todo este sistema de abordaje de sustancias desde la prevención hasta el tratamiento. Entonces, ¿qué uno puede hacer ahí para como trabajar la coherencia, digamos, y la vinculación? Sí, Lorena, realmente esa es una gran pregunta porque a esto nos pasa, yo creo que en todos los países y sobre todo en los países latinoamericanos. En Colombia también pasa. Eh, y realmente sí hay que hacer un esfuerzo grande para poder enlazarlo con algún programa, por lo menos, con algún programa que exista. No, no tiene que ser enlazado con un programa de prevención y de tratamiento, sino dependiendo de la naturaleza de la campaña, con uno o con otro, obviamente. Si mi campaña va a eliminar el consumo, pues seguramente puede ser más al tratamiento. Pero si mi campaña va a evitar el consumo, pues entonces me voy a un programa de prevención de existencia. Si no hay, de todos modos, yo creo que no es, que no hay quien desfallecer, ¿no? Que el mensaje debe ser, obviamente es un reto mayor, elaborar un mensaje mucho más persuasivo para que sin programas y sin nada, pues de todos modos pueda convencer y pueda ayudar a prevenir. Y creo que sí, o sea, creo que es el punto de hacer el mensaje de manera adecuada para que tenga el efecto aún sin programa. Claro. Es un reto grande, pero yo diría, hagámoslo, de todos modos hagámoslo. Sí, también tal vez como tomando tus palabras y la experiencia que mostraste de este vínculo que tenían ustedes con el sistema de salud público, entendí así, ¿no es cierto? Eh, Sí, Como la invitación a estas, digamos, instituciones que no son estatales a buscar ese vínculo, esa colaboración, de modo de poder también orientar a las personas de una manera más coherente y ligada a lo que como país podemos ofrecer. sí, Bueno, exacto. mira, han llegado muchas felicitaciones en el chat. Tenemos personas no solo de Chile, sino también de otros países, Argentina, eh, todos felicitan la ponencia, le agradecen, y por supuesto de República Dominicana. Eh, yo también, Juliana, te agradezco enormemente que nos hayas podido compartir los puntos centrales de esta forma de hacer prevención, porque habitualmente, digamos, este aspecto más de marketing en el ámbito social no es muy conocido,
Y a veces parece algo sumamente complejo y parece no serlo tanto, o por lo menos como tú lo transmites, es algo que uno pudiera estudiar y llegar a él, digamos. Pero claro, con buscando la fundamentación teórica y un buen diseño, como lo mostraste tú. Pero te agradezco mucho el lenguaje accesible y la síntesis que nos has hecho y por supuesto el poder compartirnos este estudio a escala y los resultados. Así que te agradezco No, mucho haber estado con nosotros hoy día. gracias a ti, Lorena, y gracias también pues a la invitación de todo el capítulo chileno, con quien tengo mucho cariño, y también gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Bien, muchas gracias y a todos ustedes los dejamos invitados a seguir atentos a las actividades del capítulo y por supuesto también a todas las actividades de ISU Global. Buenas tardes, buenas noches.